Romanos capítulo 12. Y vamos a leer del versículo 3 al 5. Dice así: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y de todos miembros los unos de los otros. Antes de orar quiero decir por qué elegí este texto. Es uno de los textos que va a ser bueno ver en el retiro, la importancia de una iglesia saludable. Y Pablo viene hablando de un contenido doctrinal muy profundo en la carta de Romanos, pero el capítulo 12 ya está hablando de cosas más prácticas, de los deberes cristianos. Fíjense, el capítulo 12, versículo 1 y 2, habla de la entrega del cristiano como sacrificio vivo, no conformándose a este siglo, sino renovando por medio de la renovación de vuestro entendimiento, renovándonos para hacer la voluntad de Dios, para comprobar y andar en la voluntad de Dios. Y dentro de eso, él comienza a hablar ahora de la importancia de cultivar en el cuerpo de Cristo relaciones saludables. Antes de comenzar a hablar de los dones en el cuerpo de Cristo, habla de la importancia de una iglesia debe cultivar relaciones sanas. No hay iglesia perfecta, vamos a ver, lo hemos estudiado. No lo hay. Porque no estamos glorificados. Luchamos con nuestro mismo enemigo, nosotros mismos. Pero sí hay iglesias sanas y deben crecer relaciones sanas. Así que vamos a orar ahora al Señor para que el Señor nos guíe, nos hable, podamos volver a refrescar y a otros a aprender estos conceptos. Amado Padre, gracias por este hermoso texto, Señor, y poder recordar, poder profundizar lo que tu palabra dice acerca de nosotros mismos, de nuestros pensamientos, de nuestro cuerpo local, Señor. Gracias, Padre, por este texto. En tu nombre, Señor. Amén. Y en este paréntesis, Lucas, vamos a estudiar acerca de cómo cultivar o mantener quizás una iglesia sana. Y Pablo comienza a dar indicaciones más específicas. Vamos a leer de nuevo el versículo 3, por favor, y comenzamos a estudiar. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Miren qué importante, porque el versículo 3 tiene una partícula, se llama partícula de transición después, de que viene diciendo algo importante: la entrega del creyente al Señor, la renovación de la mente. Y Pablo, por decir así, lo engancha con la importancia de cultivar relaciones sanas en la iglesia, antes de hablar de los dones. Y ahí comienza a hablar de una buena salubridad en el cuerpo de Cristo, y que todos somos miembros los unos de los otros. Ahora, ¿cuáles son las actitudes que pueden contribuir a que una iglesia crezca sana? A que se mantenga una hermandad, una comunión, una relación entre amigos, en la familia. ¿Cómo puede haber una salubridad en las relaciones? Miren, cuando se rompe el primero que vamos a ver, y lo hemos vivido, ahí comienza, como decimos en nuestro país, la grieta. Ahí empieza el problema. Y el versículo 3 va a hablar de la primera actitud. Son dos actitudes que tenemos que mantener, cuidar, buscar, sostener. ¿Cuántas? Dos. Pablo va a nombrar solo dos actitudes. ¿Cuántas actitudes? Dos. ¿Están acá, no? ¿Están despiertos? Bueno, vamos a ver la primera. Miren,
Versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, no con gordura, con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Sí, qué bueno eso. La primera actitud que debemos mantener, y la cual si perdemos tenemos problemas, puedes tener entre amigos, puedes tener en la familia, más aún en la iglesia. Pablo, el marco que está hablando es la iglesia, la congregación, los creyentes, el cuerpo de Cristo, es la humildad. Humildad. Un término que en la época esta que Pablo escribe se desconocía y que por los cristianos se llegó a conocer. Humildad. Ahora, miren el texto. Aparece 4 veces. No lo van a ver en español, por ahí las Américas lo repiten. 4 veces el verbo proneo, que es pensar. 4 veces el término pensar. El término concepto, ninguno tenga más alto concepto, es la palabra proneo, y significa literalmente tener un concepto elevado de sí mismo, alto. Esa es la palabra proneo. Después dice, decir que el que debe tener, la palabra tener, que lo ve ahí, márquelo con un flúor. Es proneo también. P-H-R-O-N-E-O. Proneo. Y significa, ahí está la connotación de considerar, honrar, tener una posición elevada sobre el otro. Sino que piense otra vez, palabra que en un solo versículo aparece, ¿cuántas? 4 veces. Que piense decir con cordura, bueno, debe tener, es considerar, honrar, tener una posición elevada sobre el otro. Cordura, otra es soproneo, y significa tener una condición mental saludable, ser sensato, tener una mente clara, juicioso. Bueno, es interesante porque en Marcos 5:15 nos dice así: cuando vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio gadareno, usa el mismo término, que había tenido la legión, dice, estaba sentado, vestido y en su juicio cabal, su proneo, y tuvieron miedo. Estaba cabal. Así que es un tema, la primera actitud que debemos cultivar es tener cuidado con lo que pensamos de nosotros mismos. Esa es la idea. Pablo dice, miren, iglesia, tengan cuidado con lo que piensan de ustedes mismos. Y está apelando a la humildad, no estimarse más allá de lo que corresponde. Un autor dijo lo siguiente, un comentarista: todo hombre es para sí mismo, la persona más importante en el mundo. Y siempre se necesita de mucha gracia, un comentarista cristiano, de mucha gracia para ver lo que son las demás personas y mantener un sentido de proporción moral. O sea que está en nosotros, que para cada uno de nosotros nos vemos como lo más importante. Siempre. Está en nuestra naturaleza. Vamos a hacer algo bien práctico que hizo uno de los pastores, creo que era Mahone, cuando estuvo en una conferencia y hablaba de la psicología. Dígame, ¿quién tuvo verdulería? ¿Quién tiene verdulería acá? Elizabeth, ¿no? La hermana Elizabeth. Esa también. Cuando la gente va a comprar tomates a la verdulería y está el cajón de tomates, ¿cuál tomate elige? Mejor. El mejor, eso lo sabes. A veces los verduleros ponen los tomates
Mejor, vos no lo haces arriba y el podrido entre el segundo de abajo ahí atrás. Y cuando le ponen en la bolsa le ponen el podrido abajo y lo ponen arriba. Pero la gente no busca el tomate podrido, va a buscar el mejor. Está en nuestra naturaleza buscar lo mejor para nosotros. Ahora miren la psicología lo que dice, tiene un bajo concepto de sí mismo. Cuando es todo lo contrario. La gente cuando tiene mucho concepto elevado de sí mismo se deprime. Y todo su mundo gira alrededor de él mismo, de ella misma. Todo es él, todos lo atacan, todos lo juzgan, todos son malos, toda la sociedad, él es la víctima. Bueno, Pablo acá dice a los cristianos, tengan cuidado, digo pues por la gracia que me es dada, como apóstol, como autoridad, por eso está hablando la gracia de su apostolado, la autoridad que él tenía, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Ahora, ¿cuál es el que debemos tener? Bueno, miren, acompáñenme, vamos a ver algunos versículos. Gálatas 6:2, perdón. Gálatas 6:2. A ver si lo podemos leer. Gálatas 6:2. Miren lo que dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Y el 3, miren ese. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Qué duro, Pablo. ¿Cómo va en contra de lo que hoy se dice, no? ¿Dónde son? You are nothing. No eres nada. El que se cree ser algo, se engaña a sí mismo. Bueno, el contexto está hablando ahí de que cada uno debe aprender a llevar su propia carga, su propio barco. Sobre el barco estaba preparado para un tipo de carga y había que saber si estaba capacitado para llevar más carga. Y Pablo está apelando que mírense ustedes mismos, también en Gálatas, y no te creas que eres más que los demás. El mismo Pablo tenía ese concepto de sí mismo. Doy gracias, 1 Timoteo 1:12, al que me fortaleció a Cristo Jesús, Señor nuestro, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo dice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabras fieles y dignas de ser recibidas por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, los cuales yo soy el primero. Ese es el concepto que debe haber y que había en Pablo. Yo no soy digno, por eso fui recibido misericordia. Yo soy el primero. Y esa es la primera actitud que debemos cultivar, siempre pensar de dónde nos sacó el Señor y qué salimos de Él. El pastor Henry, cuando hablaba de este tema, hablaba de 2 Corintios, él dice, ¿quién soy yo? Para que el Señor me honre en darme el privilegio de enseñar las Escrituras. Ustedes saben el impacto que ha causado su ministerio gracias a vosotros en todo el mundo. Y dice, ¿quién soy yo? Y estos son algunos de los textos que nos hacen pisar tierra, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Quién soy yo para que el Señor se haya fijado en mí? Y de ahí apela. Pedro, el apóstol Pedro, si me acompaña en 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, aunque no está hablando solamente ahí, vamos a ver un poquito el contexto, habla de este peligro de no tener una actitud humilde. 1 Pedro capítulo 5, Pedro comienza a exhortar y a animar a los ancianos, a los pastores, siempre habla en plural, por eso la bendición de ser 2, 3, 5 pastores es una bendición. Pero aún uno de los peligros, menciona los peligros en el área pastoral. Ruego a los ancianos, versículo 1 del capítulo 5, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Y nombra 3 peligros, cuidando de ella, no por fuerza,
tiene que ser voluntariamente, sino voluntariamente, no perezoso. No por ganancia, o sea, con cuidado con la plata, con la administración, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío en tercer lugar sobre los que están a su cuidado. Eso es manipulación. La traducción es manipulación hoy se usa mucho la manipulación en la grey. Sino, dice, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ahora miren, y cuando aparezca el príncipe de los pastores entre vosotros, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Bueno, eso habla a los ancianos. Y en 5, versículo 5 dice igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. ¿Y revestidos de qué? De humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y Él desarrolla la humildad, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, tanto pastores como jóvenes, para que los resalte cuando fuere tiempo. Y esta es la actitud que debe existir en una congregación. Es interesante cuando habla de los jóvenes, y vemos en distintas cartas del apóstol Pablo, que los jóvenes son tendientes, bueno, yo me considero joven, somos tendientes a ser soberbios, discutidores, apáticos, confrontadores. Y por algo salta del peligro de los pastores, salta a los jóvenes. Dios resiste a los soberbios. ¿Pero a quién está hablando? A los jóvenes. Y da gracia a los humildes. Están sujetos. ¿Por qué dice están sujetos? Porque lo común de los jóvenes no está sujeto. Ahora, ese es un tema a mantener en las iglesias. Así que voy a mostrarle algunos versículos más. Dice algunos textos. Cuando pensamos con cordura, no gordura, sino con cordura, o sea, saludablemente la traducción, sensatamente, juiciosamente, esto nos lleva a reconocer que en nosotros mismos no hay nada que tenga valor eterno en absoluto, sino por la gracia de Dios. Dios no buscó nada bueno, no vio nada bueno en nosotros. Debemos ser conscientes de que nada eterno puede producirse a partir de nosotros mismos. Y hoy en día te enseñan de la autoestima. Y aún en las iglesias, hermano. ¿Han venido ustedes de algunas iglesias que hablan de estos temas? Tercera de Juan capítulo 9, versículo 9. Primera actitud que debemos cultivar es la humildad. Hay buenos ejemplos, hay malos ejemplos. En este caso vamos a ver un buen ejemplo y un mal ejemplo. Tercera de Juan, versículos 9 y 10, por favor. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no los recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Yo siempre tengo la figura de Diótrefes de una persona mayor, cascarrabias, chinchudo, sentado ahí. Pero cuando usted estudia la carta de Juan, es preciosa, ve contrastes marcados entre Demetrio, Diótrefes, se me lee por detrás, Diótrefes y Gallo. Y un factor común era la hospitalidad. Ahora, Gallo le dice, el esposo de la señora Gallina, no, era el nombre. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, y especialmente a los desconocidos, porque era común hospedar a los pastores o predicadores itinerantes. Eso de gente que iba predicando el evangelio por todos lados, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de tu servicio a Dios, para que continúen su viaje. Realmente qué labor era, sin los medios que hoy teníamos o que hoy tenemos, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles.
ejemplo que tenía de Pablo, de los apóstoles. Nosotros pues debemos acoger, debemos hospedar a tales personas. Ahora este hombre Diótrefes, no sé si era un hombre viejo, un hombre grande, cascarrabia, pero tenía mala actitud. Porque dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes le gusta salir en todas las fotos. Como dice el pastor Henry, estar en primer lugar. No era el pastor, no dice que era el pastor. Era una persona, yo estuve en una iglesia así, que se adueñaba de la iglesia por tradiciones. No era el pastor, pero se adueñaba de la iglesia. Le gusta tener primer lugar. Y también, fíjense, por esta causa, si yo fuera, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Hay cuatro elementos que hace este hombre. Parloteaba. No sé quién era, Juan no dice cómo era, pero sí dice lo que hacía. Significaba hacer burbujas. Hacía comentarios absurdos, vacíos, y la traducción es sandeces, pavadas. Hablaba pavadas. Usaba palabras malignas. Hacía acusaciones que eran falsas, malignas y perversas. No recibe a los hermanos, pero no era a los hermanos en sí. Era el apóstol, porque ustedes saben que las escrituras fueron escritas por los apóstoles. Nuestra fe descansa en los dichos de los apóstoles. Él estaba negando la palabra de Dios a la congregación. La misma revelación del apóstol Juan, no lo recibía Juan. Hay gente así. Y otra cosa, dice, y los expulsa de la iglesia, los excomulgaba, se les resistía. Cualquier persona que le contradecía o quería recibir la palabra de Dios de los apóstoles, lo sacaba. Terrible. Esto es todo lo contrario a lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 12. Debes cuidar tu pensamiento de ti mismo. Esta persona se creó que era el dueño, que tenía toda la verdad y menospreciaba la palabra de Dios. Vamos a ver algunos proverbios. Proverbios 13:10. Por otro lado, de Demetrio se dice, amado, no imite lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonios de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. O sea que Dios creo que está entre medio. Miren Proverbios 13:10, lo que dice. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Bien. Y ahora 29:23 de Proverbios. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Tendrá honores, dice las Américas. San Agustín escribió en el libro de la ciudad de Dios: se han formado dos ciudades por la acción de dos amores. La terrenal por el amor del yo, que lleva al extremo de olvidar a Dios, y la celestial por el amor de Dios, que llega incluso a olvidarse del ego. La persona que ama a Dios se olvida de sí misma. Mateo 20:25 nos dice: entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuánto le costó al Señor enseñar a los discípulos? ¿Cuántas veces reiteró este concepto? Y los discípulos no lo entendían. Es más, no querían lavarse. ¿Se acuerdan que no querían lavarse los pies unos a otros? El Señor agarró un lebrillo, una fuente, una toalla y lavó los pies unos a otros, pero todos querían querían enseñorearse uno de otro. Pedro dijo, no me lavarán los pies jamás. San Agustín, Calvino escribió,
Todos nos apresuramos con tanta ceguera en la dirección del amor al ego, que cada uno piensa en tener buenas razones para exaltarse a sí mismo y despreciar a todos los demás por comparación. Menos mal que no soy como él. Dígame si no lo pensó. Yo escuché una vez una persona que estaba acá en la iglesia y dice, yo no soy como tal. Y yo, ahí tenés un problema de orgullo impresionante. Ya te estás comparando. Es como el fariseo y el publicano. Dios es propicio a mi pecador, dijo el publicano. Pero el fariseo oraba para sí mismo. Es impresionante cuando veamos eso. Y decía, Dios, gracias, que no soy como él. Gracias que no soy como él. Yo doy esto, yo hago esto, yo hago aquello. No descendió justificado, dice el texto. Pero Calvino termina diciendo, todos nos apresuramos con tanta ceguera en la dirección del amor al ego, que cada uno piensa tener buenas razones para exaltarse a sí mismo y despreciar a todos los demás por comparación. No existe otro remedio que arrancar de raíz las pestes más nocivas que existen, el amor al yo y el amor por la victoria. Esto es lo que hace la doctrina de las Escrituras, porque nos enseña a recordar que los dones, que recuerden que esta es una introducción a los dones que Dios por su naturaleza nos ha concedido, no son propios de nosotros, sino dones gratuitos de su parte, y quienes se pavonean con ellos hacen evidente su ingratitud. Me encantó eso, lo aparté y lo escribí. Piense de sí con cordura. 4 veces el verbo pruneo, pensar. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, Pablo está diciendo, no pienses que eres el único, la única. No pienses eso. Y el término la medida de fe no está apelando a una medida de sentido cuantitativo, sino que está más bien hablando de las diversas maneras en que cada persona en particular puede ser de bendición a los otros, y para que la iglesia en general, por medio del uso del don particular que Dios nos ha dado, sea edificada cada órgano. Así es el cuerpo humano. Por eso, antes de entrar en los dones, que nos gusta estudiar, ver qué don tengo, qué don tendré, habla de 2 actitudes. La primera es humildad y preguntarnos cómo puedo hacer mejor uso de mi don para edificar a la iglesia. ¿Qué estoy haciendo para edificar con lo que Dios me dio, lo que Dios me preparó, con lo que Dios me está enseñando? No quiero venir solamente a sentarme y oír. Quiero comprometerme. Quiero ser de bendición. Piense decir con cordura. La idea es en estos 4 verbos proneos. ¿Qué piensas de ti mismo? ¿Qué pensamos de nosotros mismos? ¿Crees que te mereces algo mejor? Yo merezco una mejor iglesia, pastor. Una vez una persona me dijo eso, yo merezco algo mejor. Acá ¿qué voy a llegar a ser? Maestro de escuela dominical. Esta persona no entendió nada. Se trata de una empresa donde vos tenés que ir llegando más. Es el cuerpo de Cristo. Miren lo que dice 3 de Juan, volviendo a 3 de Juan, algo también para medir lo que pensamos de nosotros mismos. Sí, 3 de Juan, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Por otro lado, bueno, Gálatas 6:2 nos dice nosotros, no eres nada, tenés cuidado con lo que pensás. Porque la gracia de Dios nos hace valiosos para Dios. Pero por otro lado, otra pregunta que nos podemos hacer, si no estamos pensando mucho de nosotros mismos y quizás hay envidia, jactancia, y todos, hermanos, me incluyo, todos nosotros luchamos contra el orgullo y la soberbia. Es evaluarnos. A mí me llamó la atención lo que Juan escribe a Gallo. Yo deseo, leamos juntos, miren, a ver si esta es tu oración también. Hermanos,
Leemos. Amado, juntos, otra vez. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, en todas las cosas, y que tengas salud, así como prosperas. Todas las cosas. Por eso el primer elemento que estudiamos recién es la humildad. El primer elemento que nos va a ayudar a mantener una iglesia saludable, una relación saludable, es humildes. Lo poco o mucho que tengo es la gracia de Dios. Pero ¿qué pasa cuando viene un hermano y tiene algo mejor que lo que vos tenés? Juan dice, yo deseo que seas prosperado en todo. Bueno, pastor, pero ahí habla de lo espiritual. No. Después dice tu alma. Yo le digo a mi esposa, hay mucha gente que se alegra y se goza con la prosperidad, cualquiera que sea de un hermano. Y hay otros que te fruncen el ceño. ¿No notaste nunca eso? Puede ser en la iglesia o puede ser afuera. ¿Cómo llegó a eso? Mirá, cambió el auto. Mirá, ¿cuántos años lo tiene? Un año ya cambió el auto. Y yo sigo contento. Lo llevo al mecánico toda la semana. ¿Cómo puede ser? ¡Qué injusto es Dios! Yo soy tan fiel al Señor, doy mi ofrenda, doy esto, sirvo, y sigo con el mismo auto. O no tengo auto, y este ya cambió 2. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo. Es para evaluarte. Eso indica orgullo y soberbia. Indica que le está diciendo a Dios, yo merezco más que Él. Nadie puede tener mejor que yo. Porque yo soy fiel. Ese es el concepto que Pablo está atacando ahí. Cuidado, hermano, está muy disfrazado de piedad, pero se ve y con el tiempo sale a la luz. Sale lo que está en el corazón de las personas. Sale. Segunda y última actitud. Vamos a leer versículos 4 y 5, por favor. Romanos 12, sí. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Cultivar una actitud humilde, pero no falsa humildad. No que digas, yo soy humilde, pastor. Mentira, ya pecaste, no te creo. Esa es la cantidad de gente que dice, yo soy humilde. Mentiroso. Las actitudes muestran que no es humilde. Cultivar esa actitud en el corazón, en oración con el Señor, en evaluarnos. Pero la segunda actitud que debemos cuidar y cultivar es un sentido de pertenencia, de unidad. Miren, es como una receta sabia del apóstol Pablo antes de entrar en los dones. De la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Prácticamente 1 Corintios 12 toca las mismas palabras y Pablo usa la figura del cuerpo humano y miembros cada uno en particular, versículo 27 del capítulo 12 de Corinto. ¿Y saben en qué se diferencia el capítulo 12 de Corinto, de 1 Corintios, y el capítulo 12 de Romanos? Es interesante que el capítulo 12, me siguen, ¿no? Capítulo 12 de Corinto. Además, el cuerpo no es solo un solo miembro, sino muchos. Si dijera al pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. ¿Se acuerdan que lo vimos? Dígame que sí o no. ¿Se acuerdan? Si le dijera la oreja, por cuanto no eres ojo, no eres del cuerpo. Bueno, Pablo en 1 Corintios, en esas cartas, está poniendo el énfasis de que Cristo es la cabeza del cuerpo y la importancia de pertenecer como cuerpo a Cristo, y Él es la cabeza. Aquí, en Romanos, el cuerpo humano sirve simplemente como una ilustración de relación entre el cuerpo. Corinto muestra a Cristo sobre el cuerpo, pero acá el énfasis que da Pablo es la relación entre los órganos.
la relación entre el cuerpo. Por eso dice, no todos los miembros, de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos tenemos o tienen todos los miembros la misma praxis, función. No todos hacen lo mismo. Los dones espirituales no siempre corresponden a que son cargos eclesiásticos como apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, diácono. Hermano, apóstol no hay más. Ya lo saben, ¿no? No hay más. El último, la Biblia lo dice, ¿quién fue? Pablo, como el abortivo, fue el último. No hay más profetas, porque la profecía era traída a raíz de que las escrituras no estaban completas todavía. Hoy están las escrituras. Eso lo vamos a estudiar, ya lo hemos estudiado. Pero esos dones, tanto los dones como personas que son regalos a la iglesia, pastores, maestros, evangelistas, también hay entre los miembros dones para que se sirvan uno al otro. Todo creyente, desde el más joven hasta el más viejo, le ha dado Dios un don y el propósito es que madure y ayude a madurar a la iglesia. Esa es la función. Miren, versículos 4 y 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, y el primer principio que muestra ahí es que tenemos una unidad orgánica como miembros. Es así su cuerpo, mire su cuerpo humano. Está compuesto por un montón de órganos y funciones. No todos tienen la misma praxis, función. Tenemos diversidad de miembros y de funciones. 3. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. O sea, nos beneficiamos unos a otros en las necesidades mutuas con un sentido de pertenencia. Ahora, cuidado, porque ¿qué es lo que no es en sentido de pertenencia? Porque acá viene el problema, muchas veces. Y lo viví en la primera iglesia que asistía. Que en nombre de la unidad, porque Pablo está hablando ahí, Efesios también habla de los solícitos en guardar la unidad, toleramos cualquier cosa. En nombre de la unidad, bueno, tal hermano habla en lengua, puede hablar en lengua, tal hermana danza, cuando está en la alabanza y en nombre de la unidad hay que dejarla, tal hermano cree que hay que guardar el día sábado, entonces no hay que destruir el cuerpo, hay que todos unidos, y cantábamos la canción unidos, y nos agarramos la mano y hacemos una ronda. ¿En serio? Se ha comprendido mal la unidad. Pero hermano, la doctrina divide. Sí, el amor une. Pero Pablo fue muy categórico en ciertas cosas que, cuidado, también para mantener la unidad uno debe ser sabio. Vamos a abrir algunos pasajes. Tito 3, 8 a 12. Tito, la carta de Pablo a este joven Tito. Humildad, un sentido de pertenencia, pero también claro que es sentido de pertenencia. Hay diversidad de dones, de capacidades dadas por Dios para administrarnos unos a otros. Cuidar la unidad, defenderla. La unidad ya está, siempre enseñamos eso. Está dada por Dios a salvarnos. Estamos unidos a Gini. No hablamos el mismo idioma, pero es mi hermana en Cristo, traducirle. Es mi hermana en Cristo. Un contexto totalmente diferente, otra nación, otra cultura, otra forma de criarse, pero hay un amor en Cristo, ¿se entiende? Pero hay que diferenciar de esto lo que dice el apóstol Pablo en Tito 3, versículo 8 al 11. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra
tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Bueno, ese terminante. Le voy a leer lo que dice: deséchalo. La traducción de cualquiera en la iglesia que sea insumiso o voluntarioso, faccioso, debería ser expulsado. No es como Diótrefes. Acá dice Pablo está haciendo Diótrefes. No, Diótrefes ni siquiera era pastor. Era una persona que se oponía a la palabra de Dios. Pero acá Pablo se debería ser expulsado. Se deben dar 2 advertencias para seguir el modelo básico de disciplina eclesiástica. Pero luego Pablo dice a Tito: mirá, Tito, juntar la iglesia que es democrática, tienen que evaluar. No, dice, desecha. Eran gente que estaba haciendo divisiones dentro de la iglesia. Eso no es unidad. Y parte de cultivar la unidad es tener eso en cuenta. Volvemos a Romanos 12, capítulo 12, versículos 4 y 5, simplemente para mantener, porque por ahí, el día de mañana el hermano dice: pastor, usted enseñó que hay que cultivar la unidad, y tal hermana cree en el don de profecía, y por amor a la unidad hay que... No, hermano, le vamos a pedir que busque otra iglesia, que se conforme a su ideal. Tal hermano él tiene una posición distinta en cuanto a este punto de lo que creemos. Bueno, tiene que buscar otra iglesia porque es muy distinto a lo que nosotros creemos. Por eso es importante que usted busque nuestra declaración de fe y vea qué cree la iglesia. En cuanto a las diferentes componentes de la diversidad, ahora sí, pero en lo que es como creyentes somos muy diferentes, pero tenemos la misma unidad doctrinal, la misma unidad de fe. Deben trabajar en unidad, en armonía en el cuerpo de Cristo. Y esta es la capacidad, bajo la capacidad de que Cristo es la cabeza y Él dirige el cuerpo. Hay muchas funciones en nuestro cuerpo, esto es interesante, que carecen por completo de una intervención consciente de nuestra parte. Ellas actúan de por sí. Y ese es el concepto que Pablo dice de la iglesia. Quiero preguntarte una cosa. Daniela, ¿pensaste en respirar recién? No. ¿Pensaste en parpadear recién? ¿Por qué lo hiciste? Porque es una función natural del cuerpo que Dios puso y que uno no lo calcula, está en el cuerpo. Lo que Pablo dice, así es la función orgánica de la iglesia. Una iglesia que funciona bien se compromete, lo hace sin pensar, sin evaluar. Él se compromete y lo hace, ministra, ayuda a otros miembros. Bueno, yo saqué 2 cosas de cirujanos, del aspecto médico. Dice que en un cuerpo humano existen 2 tipos de células rebeldes, muchas veces. Y en el cuerpo de Cristo, este comentarista hace este comentario. En el cuerpo de Cristo, en su iglesia, se encuentran estas células, muchas veces son benignas. Mi mamá tiene, por ejemplo, algunos vieron, escucharon, tienen un tumor benigno. Se encuentran estas células, algunas son benignas en el sentido que no destruyen la iglesia o no destruyen el cuerpo. Características de estas células tomadas del cuerpo humano: se llenan y benefician de las bendiciones a costa del resto del cuerpo. Chupan lo del cuerpo. Se vuelven obesas porque siempre están recibiendo y nunca dan. A veces esos tumores crecen. El foco de su existencia es complacerse a sí mismas y servirse a sí mismas. Su credo es así: obtendré todo lo que pueda de Dios, todo lo que pueda de esta iglesia. Y en su infidelidad le roban al cuerpo y le quitan vitalidad. Hay gente que no hace mal, pero tampoco hace bien. Está ahí. Quitan vitalidad. No se comprometen en nada. Ellos disfrutan de la iglesia. Disfrutan de la luz, del gas, de todo. Yo escucho. Y hay otro tipo de células, estas tristes, son las células que se amotinan, que se juntan, se reproducen a tal punto de amenazar con destruir el cuerpo. Muchas veces amenazan con destruir órganos fundamentales. Lanzan ataques abiertos contra el resto del cuerpo y tratan de arrebatar la vida misma. La única solución con estas células, ya sabemos, es cortar y extirpar.
Efesios 5, versículo 1 dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda... ¿Quién se acuerda? Efesios 5, busquen, hermano, versículo 1 y 2. Efesios 5. Yo pues, ¿me siguen? Preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y nuevamente Pablo menciona estas dos actitudes en el cuerpo de Cristo: humildad, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad. Una persona que es madura va a buscar guardar la unidad del espíritu, el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado, una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios. Fíjense que repite: uno, unidad. Colosenses 3:12 termina diciendo Pablo también: vestidos pues como escogidos de Dios. Colosenses 3:12, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, y otra vez esta vestimenta. 3:12, de humildad, de mansedumbre unos a otros, y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja uno contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la cual asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones, dice: enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. ¿Qué tipo de relación mantienes con el cuerpo? ¿Qué piensas de ti mismo, de ti misma? ¿De qué manera funcionas? Bueno, tendríamos que hacer la pregunta: ¿funcionas en el cuerpo? ¿Aportas? ¿Te comprometes? Sin pensar, como la respiración, como la tos que escuché recién. No calculó toser, es su cuerpo lo pidió. Vamos a orar. Dos actitudes que nos ayudarán a tener salubridad: humildad y un sentido de pertenencia a la iglesia, que somos re diferentes, muy diferentes, pero que queremos ser parte. Padre, gracias por tu palabra. Qué difícil muchas veces mantener la salubridad. Somos capaces de destruir la unidad. Pero Señor, ayúdanos, como vamos a ver en el retiro, la importancia de cultivar relaciones saludables. Gracias por lo que estás haciendo en Escobar, lo que estás haciendo aquí, Señor. Pero ayúdanos a madurar y crecer, mantenernos humildes. Muchas veces nuestro ego, Señor, es alimentado por malos pensamientos. Ayúdanos a pensar en la cruz, pensar en lo que pagaste por nosotros, que no somos nada sin ti, Señor. Gracias, Padre, en tu nombre. Amén.